Hoy hablaremos de la segunda parte del programa anterior, Shambhala o Agartha. La idea de un mundo oculto bajo la superficie del planeta es muy antigua. Hay innumerables cuentos populares y tradicionales que se encuentran a lo largo de muchos países que hablan de un pueblo subterráneo que ha creado un reino de armonía, alegría y poder espiritual. Los primeros viajeros europeos al Tíbet hablaron consistentemente del mismo relato, es decir, que acerca de la existencia de un centro espiritual oculto de poder. Los aventureros contaron cuentos fantásticos de un reino escondido cerca del Tíbet. Este lugar es muy especial, es conocido por numerosos nombres locales y regionales, pero sin duda causó mucha confusión cuando estos hombres vinieron del Tíbet, exploradores entre los primeros viajeros, en cuanto a la verdadera identidad del reino. Estos primeros viajeros lo conocían como Agartha, a veces escrito como Agarthi, Asgartha o Agartha, aunque ahora se conoce comúnmente como Shambhala. Tomando esta leyenda en su forma más básica, Agartha se dice que es un reino subterráneo, misterioso situado en algún lugar debajo de Asia y vinculado a los otros continentes del mundo por una gigantesca red de túneles. Estos pasadizos, en parte formaciones naturales y en otra parte obra de la raza que creó la nación subterránea, proporcionan un medio de comunicación entre todos los puntos y lo han hecho desde tiempos inmemoriales. Según la leyenda, cuenta que todavía existen grandes longitudes de túneles hasta el día de hoy. El resto han sido destruidos por cataclismos. La ubicación exacta de estos pasajes y los medios de entrada se dice que son conocidos solo por ciertos iniciados altos. Estos detalles se guardan cuidadosamente porque aquel reino es un vasto almacén de conocimiento secreto. Algunos afirman que el conocimiento almacenado se deriva de la civilización de la Atlántida perdida y de la gente que fueron los primeros seres inteligentes que habitaron en esta tierra. El primer occidental en popularizar la leyenda de Agartha fue un talentoso escritor francés llamado Joseph Alexandre Saint-Yves. En 1942, Saint-Yves era un filósofo ocultista y político autodidacta, quien promovió en sus libros el establecimiento de una forma de gobierno llamado sinarquía. Sinarquía quiere decir que es un gobierno constituido por varios príncipes y cada uno de ellos administra una parte del Estado. Y es una influencia general decisiva de un grupo o comercios o de personas poderosas en los asuntos políticos y económicos de una nación o de un país, de un territorio. Algo muy similar a lo que llevamos hoy en día en nuestro planeta, las cuales los poderosos son los que gobiernan. Bueno, Joseph Alexander Saint-Yves, él enseñó que el cuerpo político debe ser tratado como un ser vivo, con una élite espiritual e intelectual en el poder como su cerebro. En su búsqueda de entendimiento universal, decidió en 1885 tomar clases de sánscrito, la lengua clásica y filosófica de la India. Aprendió mucho más de lo que esperaba. El tutor de Saint-Yves era Aji Sharif, que se creía que era un príncipe afgano. A través de este misterioso personaje, Saint-Yves aprendió mucho sobre las tradiciones orientales, incluyendo Agartha. Los manuscritos de las lecciones de sánscrito, dice Saint-Yves, que se conservan en la biblioteca de la Sorbona. Aji, el tutor de Saint-Yves, el que le enseñó el sánscrito, Aji afirmó su nombre como un símbolo críptico y se hacía llamar Guru Pandit de la gran escuela de Agarthian. En otros lugares se referían a la Tierra Santa de Agartha. Saint-Yves, el francés, estaba informado de que esta escuela conserva el lenguaje original de la humanidad y su alfabeto de 22 letras, llamado Batan o Batanian. El francés Saint-Yves
Pronto descubrió que su formación le permitió recibir mensajes telepáticos del Dalai Lama en el Tíbet, así como realizar viajes astrales en Agartha. Los informes detallados de lo que él encontró allí se convirtieron en el volumen de la coronación de su serie de misiones político-herméticas, misiones de soberanos, misiones de Owers, misiones de judíos y finalmente la misión del Inde, misión de la India. En la misión de la India nos enteramos que Agartha es una tierra escondida en algún lugar en el este, debajo de la superficie de la tierra, donde una población de millones de seres es gobernada por un soberano pontífice, que es asistido por dos colegas, el Mahatma y el Mahanga. El Mahatma es el Mahatma Gandhi, que fue el dirigente más destacado en el movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. El francés Saint-Yves explica que el reino fue ubicado bajo tierra y oculto a los habitantes de la superficie al comienzo del Kali Yuga, que data alrededor de 3200 a.C. Según Saint-Yves, magos de Agartha tuvieron que descender a las regiones infernales por debajo de ellos para erradicar el caos de la tierra y poner fin a la energía negativa. Cada uno de estos sabios, escribió este francés, realiza su trabajo en soledad, lejos de cualquier luz, debajo de las ciudades, en desiertos, en llanuras o en montañas. Bueno, esto es muy importante, lo que dice este libro de la India. Dice que ahora, que antes y ahora y después, Agartha seguirá enviando a emisarios al mundo superior, al mundo de la superficie, de los cuales tienen el conocimiento perfecto para ayudar a la civilización que esté en ese momento. Agartha también goza de los beneficios de la tecnología avanzada mucho más allá de la nuestra. No solo los últimos descubrimientos del hombre moderno, pero la sabiduría entera de la edad se consagra en sus bibliotecas. Entre sus muchos secretos están los de la relación del alma al cuerpo y de los medios para mantener a las almas de difuntos en comunicación con los encarnados, la conexión con las otras dimensiones. Saint-Yves, el francés, afirma que seres superiores fueron los verdaderos autores de Sinarquia y durante miles de años Agartha había irradiado Sinarshi al resto del mundo, que en tiempos modernos ha sido totalmente ignorado. Cuando el mundo adopte el gobierno de Sinarquia, el tiempo será propicio para que Agartha sea revelada. O sea, el mundo de la superficie debe estar totalmente equilibrado, tanto espiritual como política y en todos sus niveles, para que pueda haber una revelación. La gran parte de estos libros sobre Agartha, sus escritos son de forma similar a los informes de extraños mundos visitados por numerosos exploradores fuera del cuerpo. Después de la propia investigación del francés, el respetado historiador del esoterismo Jocelyn Goldwyn escribió: "Creo que Saint-Yves vio lo que él describió, y no considero ni el más mínimo grado de ficción al hacerlo. La prueba está en su absoluta seriedad y en las publicaciones y correspondencias durante el resto de su vida, que igualmente tratan sobre Agartha". Hasta el comienzo del siglo XX, la leyenda de Agartha seguía siendo una leyenda. Historias de Agartha se habían extendido ampliamente en Europa desde las publicaciones de los libros del francés Saint-Yves, pero las pruebas para apoyar las reivindicaciones seguían siendo tan elusivas como siempre. O sea, era él contó estas historias, pero seguía siendo una leyenda, algo ficticio, algo imaginario.
De hecho, era lógico esperar que en el nuevo siglo racional y materialista estas historias finalmente limitaran a los reinos de la fantasía. Una tradición colorida que se alineara junto a otros antiguos misterios como los continentes perdidos de la Antártida y Mu. Pero tales suposiciones no tuvieron los notables descubrimientos de dos intrépidos exploradores que en la década de 1920 entraron en la inmensidad de Asia y allí descubrieron evidencias sobre Agartha que nunca antes se había tenido. Sus relatos, de hecho, se convierten en la piedra angular de nuestro actual conocimiento del reino secreto. Otros exploradores que no conocían estas historias, ambos eran de origen ruso. Uno de ellos hizo su descubrimiento sobre Agartha mientras huía para salvar su vida de los bolcheviques en Rusia. El otro descubridor realizó aquel hallazgo luego de autoexiliarse de América con el fin de penetrar en los misterios del Tíbet. Sus nombres eran Ferdinand Ossendowski y Nicholas Roerich. Perdonadme porque son unos nombres bastante complicados. Seguiremos para el siguiente capítulo con la tercera parte de Shambhala, el rey del mundo. Hablaremos el cielo y la tierra y también comentaremos sobre otras situaciones que llevaron a estos exploradores a ir a las tierras donde se encuentra el comienzo de Agartha o de Shambhala. Hasta el siguiente programa y gracias. Recuerda darle a la campanita para que te avise cuando tengamos un nuevo programa. Esta semana subiremos la tercera parte de Shambhala. Suscríbete, comparte y dale a la campanita. Gracias.